Leyendas enfrentadas. Oye, Nacho, pues nuevamente gracias por aceptar platicar un ratito sobre este homenaje que le queremos hacer a las leyendas enfrajadas, a tu papá como una muy importante de ellas, en el marco del 80 aniversario del club que se cumple el año que entra. Inicialmente íbamos por 80 personajes y la verdad es que ha esto ido creciendo tan padre y tan positivamente que ya lo cerraremos en 100. Y pues queremos pues, reconocer a tu papá y que nos platiques un poquito de la persona y de esa leyenda, futbolísticamente hablando, que recuerdan todavía muchas generaciones. De antemano te repito, muchas gracias, Mario. La verdad que es un honor para mí, como hijo de Ignacio Sánchez Carvajal, poder platicarte y poder saber que de esta manera le hacen un reconocimiento, ¿no? Y recordarlo de esta forma, pues bueno, para mí, para mis hermanos, sin duda, y ahora los nietos, pues es un honor. Y no, ¿qué te puedo decir? La verdad que, pues empezaría por decirte que fue el que me dio la vida, ¿no? Junto con mi madre, y que fue lo que me enseñó ahora a ser el gran ser humano que era él. Siempre trató de transmitirlo, de darnos sus valores, porque pues él creció, pues nace en Toluca, ¿no? Él nace en la ciudad de Toluca, Estado de México, pues en una familia de dos hermanos, su hermana menor, tía Lupe, y él. Y bueno, pues él desde chico le gustaba el fútbol porque tenía un tío, ni siquiera mi abuelito jugaba al fútbol, no le gustaba mucho el fútbol a mi abuelo, pero tenía un tío, hermano de mi abuelita, que sí era futbolero y que lo llevaba, ya sabes, ¿no? Empiezas a acompañar al tío a los partidos, a cargarle la maleta, como él decía, y ahí le empezó a dar el gusto a jugarlo, y pues en la escuela igual, ¿no? O sea, él empezó a jugarlo, este, pues en la escuela, ni siquiera en equipos bien formados, simplemente echar la casca, ¿no? El callejero ahí. Y pues yo creo que él natamente, o sea, de nacimiento traía, de genética traía ya el ser portero, porque él me contaba que tampoco fue que él empezara a jugar en la portería, jugaba en la cancha como cualquier niño, ¿no? Y pues de repente lo metían a jugar a la portería y pues ahí se ponía, pero no era su posición habitual. Sin embargo, empieza a trabajar ya de joven, 14, 15 años, empieza a trabajar con mi abuelito en una fábrica ya en Toluca, y tenían su equipo de fútbol, donde pues mi abuelito, te repito, no era muy futbolero, pero pues los señores, los que jugaban ahí, lo empiezan a jalar, empiezan a invitar, y él va. Y hasta a veces hasta escondidas de mi abuelito, pero a mi abuelito no le gustaba mucho, ¿no? Entonces era medio cascarrabias el abuelo, no le gustaba que fuera, pero pues fue y empezó a jugar ahí en la cancha, y de repente, ya sabes, ¿no? Faltó un día el portero y él se puso y bueno, lo hizo bastante bien. De ahí como que le gustó la idea de porterear, pam, pam. Eh, en esa historia de que él está jugando en esos torneos, lo ven de la selección del Estado de México, lo seleccionan del Estado de México y lo llevan a un torneo. eh, Ay, se me fue el nombre de la ciudad. Bueno, en Oaxaca, no recuerdo bien. Lo llevan a ese torneo pues de ahí del Estado de México, y bueno, le va muy bien, se vuelve el portero del torneo, ¿Cuántos años y tenía llama la más o menos para Mi ese momento? papá, en esa época de la que estoy hablando, creo que tenía unos 16, 17 años, que es cuando justamente se va a ese torneo y empieza a destacar. Sí, 17, 18 años más o menos tendría. Y llama la atención de club de Toluca. Llama la atención porque pues ya de repente ven esa selección, y lo invitan a las reservas del Toluca. En esa época, ¿te acuerdas? Eran las reservas. Lo invitan a la reserva del Toluca. Él llega con 21, 20, 21 años a Toluca. Llega en el 66. Estamos hablando que él tenía 21 años al Toluca, a las reservas.
y estaba el profesor González Gatica, paz descanse, recordarás al profe Gatica, Él estaba en Toluca, estaba en Toluca. Después pues el profe Gatica sale y llega a Puebla. claro, Este, histórico también, forma parte del libro y bueno, es quienes nos da el ascenso. El profe Gatica, el gordo Gatica, ¿de qué estaba ya? Él era entrenador de las reservas del Toluca, y él es el que lo lleva, bueno, se lo llevan a él, porque no fue él realmente que no recuerdo bien, pero para mí se lo llevan al profe González Gatica allá de reservas, ahí lo conoce, ahí lo tiene en las reservas. No participa en primera división con el Toluca, sino el profe Gatica viene a Puebla y justamente empieza a dirigir a Puebla y se lleva a mi papá en el 68. En el 68 llega a Puebla, traído por el profe González Gatica al equipo, y estaban en segunda división, Así recordarás que es. estaban en segunda división. Entonces, bueno, pues ahí mi papá empieza a hacer sus pininos, empieza a pelear la titularidad y juega, y termina jugando, y es cuando en el 70 justamente consiguen el ascenso a primera división con el O sea Puebla. que a tu jefe, perdón, le toca todo el proceso del regreso a la máxima categoría, ¿no? Esta fusión del equipo de segunda con tercera, de la BUAP, esta mezcla de jugadores Sí, y timoneados por el profe González Gatica, genio y figura, que disputan un proceso muy cuadrangular. complicado, pero que disputan ese famosísimo cuadrangular. ¿Qué te platicaba tu papá de ese cuadrangular? ¿En Pues mira, serio? sí, no, platicábamos realmente, no mucho, sino que platicábamos cosas muy puntuales, porque él recordaba que pues era una promoción realmente, ¿no? Ganar una promoción para que hicieran el cuadrangular, porque no recuerdo bien cómo era el método para que pudieran ascender, que más bien hicieron el cuadrangular para buscar que equipos ascendieran y completar la primera división. Y bueno, ellos entran pensando en que realmente no iban a ganar, ¿no? O sea, pero lógico, queriendo ganar, pero sabiendo que era complicado porque había equipos un poquito más competitivos. Sin embargo, pues terminan ganando la promoción y ascendiendo a primera división. Viajaban, ya sabes, ¿no? En el camión hay fotos ahí, no sé si tú tengas No, por no, no. mi papá. Hay una, no sé, después te la mando yo también mañana. eh, Viajaba hasta de traje. Él era muy elegantioso, él Muy era, era, formal, ¿no? era, era rococó, tiraba rococó mi papá. Y bueno, me acuerdo que hay una foto que iban viajando para allá, y él va hasta de traje. Dije, ay, cañón, mira, él decía, y tú pero él siempre decía que un hombre siempre tiene que estar bien vestido, decía oler bien, vestir bien y estar limpio, ¿no? Entonces, este, él iba muy de traje. Ahí mañana te la mando al ratito, ahorita que Por favor. te la mando para que lo veas cómo estaba. Pero bueno, eran emociones muy, pues él era feliz jugando al fútbol, ¿no? Siempre lo fue, y teniendo esa oportunidad, pues bueno, él lo disfrutaba. Él era flaco, flaco, ¿no? Lo recordarás en las fotos, o no sé si lo conociste alguna vez. Personalmente, él siempre fue muy flaco, muy delgado, popotitos, decía él, mis popotitos, era muy valiente, jugaba sin guantes, manga corta, lo que no hacían de repente los demás arqueros, ¿no? Entonces, digo, él Oye, siempre. cuenta la leyenda. Ya para esa época empezaban a usarse guantes, ¿no? Ya había algunos. Pero cuenta la leyenda que tu jefe aún así seguía jugando sin guantes porque sentía que se sentía mejor el agarre o se sentía más seguro. ¿Por qué? ¿Por qué jugaba así? Él decía que él aprendió a jugar el fútbol sin guantes. Entonces, él, cuando aparecen los guantes, con los guantes de puntitos esos que aparecieron, pues él no se acostumbraba, o sea, no se los ponía y le regalaban o los compraba, y él no se acostumbraba. Él decía, no, yo prefería jugar sin guantes. Y hay una anécdota que un día salió a un partido con un solo guante, Ah, pero porque caray. sí, se puso un solo guante, pero porque estaba lastimado de un dedo, así casi como este, mira, yo aquí mostrando mi dedo choco, pero él estaba lastimado de un dedo o dos, no recuerdo bien,
Y entonces, para que no vieran que estaba averiado de la mano, se puso el guante, pero uno solo. Y entonces él contaba, dice, yo esa vez me lo puse porque no quería que vieran que estaba yo lastimado de los dedos y por eso me lo puse, pero para mí era muy difícil, para él era muy difícil jugar con los guantes porque no estaba acostumbrado toda su vida a pelo, o sea, entonces así jugó, así se retiró, así ascendió, así hizo lo que hizo, entonces nunca se acostumbró y siempre manga corta con sus playeras, ¿te acuerdas? Con un triangulito aquí que eran regalos le hacían su ropa a la gente de aquí del centro, de la tienda que está en la esquina del Portal, en la 16 de septiembre y Reforma, ¿cómo se llama? Recuérdame. 16 de septiembre y Reforma, ¿qué es Sí, la bueno, 5 España? de mayo, ¿La Nueva Reforma, España o qué es? Nueva España. ¿Se las regalaba la Nueva España? Se los hacían ellos, o eran unos señores que estaban ahí, déjame, su compadre se llamaba, bueno, y hacían esa ropa, esas sudaderas que eran pesadísimas, ahí las tengo yo, o sea, son pesadísimas, nomás que como él era flaco, pues era así como que talla extra small, ¿no? Pero era como de, pues, ¿qué te diré? ¿Y Se de me puro va, algodón o qué era, no? no, ni algodón, tú, eran más pesadas todavía. Yo decía, bueno, yo creo que no sudaba, porque dije, esas cosas sudadas eran tremendamente, pero pues recordarás que ha ido evolucionando la Sí. ropa y En la ilustración lo queremos, la propuesta es inmortalizarlo con una de esas, porque sí, y sin guantes, porque, sí, sí, ¿no? sí. Él usaba sin guantes y te acuerdas, si recuerdas, usaba una tela adhesiva en sus muñecas. Él se Ajá. ponía una tela adhesiva en sus muñecas, en las dos muñecas tela blanca y sin guantes. Y él tenía un suéter que le gustaba mucho, una sudadera, bueno, un suéter, una playera, porque ni siquiera llegaba sudadera, de lana. Me quiero acordar de su compadre que le regalaban pero bueno. Y tenía una guinda, un suéter guinda que le encanta, que ese todavía lo tengo yo, bueno, mis hermanos y yo lo guardo, pero pues es de los tres, decimos. Es un suéter, una playera guinda con el cuello en V en color, pues cafecito claro, no, ni siquiera cafecito, color ay, se me fue, pues, ¿qué te podría decir? Caqui, no, más blanco, más claro, tipo tirándole a blanco. Era el cuello, el triángulo en blanco, y ese era hasta después de que se retiró y él la guardaba con mucho cariño. Esa la tengo yo porque sí, yo sé que esa la quería mucho. Ahí luego Entonces, nos mandas foto o uf, pasan los colores para que así quede sí, sí, inmortalizado. te mando, Oye, te mando. volviendo un poquito a ese cuadrangular de ascenso, pues para ver quién subía, se dicen que, pues, que hubo una invasión de poblanos, ¿no? Que 40,000 poblanos se trasladaron a CU. Gervasio Quirós nos platica que literal, después de haber anotado el gol, el árbitro ya no ve ni siquiera condiciones para concluir el partido, faltaban unos minutos, la gente se empezó a brincar y lo encueran a él. Claro, En ese bacanal, ¿cómo le va a tu jefe? O sea, ¿cómo termina él? ¿Qué te contaba? igual, ¿También lo también encueraron? que lo encueran. Y también tengo esa creo que la tengo en físico en Puebla. Está con mi abuelo, Max, pues encuerado, en calzones, ahí abrazando a mi abuelo abrazándole a él, y también lo encueran, o sea, lo dejan en cueros por la emoción. Es lo que me contaba, que la gente terminó el partido, ni siquiera terminó el partido y ya estaba dentro de la cancha emocionada, feliz, y los encueran, a ellos los encueran, los sacan cargando, a Gervasio, no, ni se diga, lo sacan cargando, a mi papá, a No, varios es personajes terrible. los cargaron, sí, fue una cosa muy emocionante, muy bonita para ellos, ¿no? Oye, ¿cómo era? No sé si te haya platicado, ¿cómo era González Gatica? Sí, lloraba, porque dicen que lloraba en el vestidor, que era como muy motivacional, ¿no? ¿Qué te platicaba tu jefe? Sí, yo alcancé a conocer al profe eh, González Gatica cuando yo llegué a las reservas, y era muy emocional, era muy emotivo, y eso era lo que contaba mi papá. Mi papá le tenía mucho cariño porque, como te digo, el profe González Gatica lo trajo a Puebla
y le tenía mucho cariño y mucho respeto, y él decía que lloraban juntos, porque mi papá también era bien chillón, era muy chillón ese día, dice que pues, terminaron llorando el profe Gatica y él, pues muy emotivo, muy motivador también, y una gran persona exigente, sin duda muy exigente, porque te digo, todavía lo alcancé a conocer y era muy exigente el profe, pero también era muy apapachador. Bueno, oye, y no sé si te lo habrá dicho o no, pero ¿qué significó ese ascenso? Quizás fue el éxito deportivo o uno de los éxitos deportivos más importantes, ¿no? Debe haber sido algo muy bonito. Sí, sin duda, yo creo que para él no me lo externó, no recuerdo que me lo haya externado nunca, pero siempre que lo recordaba, siempre que platicaba, siempre que se reunía con esos compañeros, pues, era su máximo. Yo creo que fue su logro más importante porque, repito, todo lo que vivieron ese día del ascenso, cuando regresan a Puebla, cómo lo reciben también, o sea, él se emocionaba cuando platicaba esas cosas porque pues sí, o sea, realmente un campeonato no cualquiera, de la forma en que sea, ¿no? Puede ser Claro, puede ser directo, pero ellos habían conseguido llegar a primera división y, pues, todo futbolista sueña con jugar en primera división, con conseguir un campeonato y con jugar en primera división, y él lo estaba consiguiendo cuando, pues, no tenía mucha, proyección en Toluca y todo, viene a Puebla y consigue esta situación y de ahí se vuelve poblano. La verdad claro. que él se vuelve poblano porque pues llega en el 68 y muere en el 2019, pero toda su vida llegó a Puebla, conoció a mi mamá, se casa con mi mamá, nacimos nosotros y ¿Tu hace mamá es su poblana? mi mamá es poblana, mi mamá es de Zacatlán, pero la conoció ahí, él llega a vivir a una pensión allí en la 2, no, miento, en la 3 norte y no, 3 poniente, a ver, espérame, déjame ubico. 3 sur y la 2 poniente. Ahí llega una pensión y mi mamá trabajaba en esa época, se llamaba Centro General, que era, no, tú estás muy chavo, ¿no? Pero yo también, porque me platicaban ellos, ¿no? Que era como, ¿qué te diré? Un Sanborns ahora. Mi mamá trabajaba, ponían los discos, ¿no? Ponían los Ajá. discos y los podías escuchar en toda el que tú ponías, se escuchaba en toda la tienda. Y mi mamá trabajaba en los discos y a mi papá le encantaba ir ahí a escuchar música. Ahí la conoció, se conocieron y ya, mi papá dice que le dijo a la marca así, esta es mía, y tan, tan, y se casó con mi mamá, nacimos mis hermanos y yo, y mi papá se hizo poblano. O sea, mi papá Oye, pasó más tiempo en Puebla que en Toluca. le toca una etapa muy bonita en el Puebla porque le toca la Olimpiada, el Cuauhtémoc ya era sede olímpica, le toca el Mundial y le toca el ascenso. Entonces había como una especie pues de efervescencia futbolística, ¿no? Pues, por ejemplo, dicen que el desfile de bienvenida para digamos, los campeones del ascenso fue apoteósico, la gente esperándolos ahí en la entrada de Puebla. ¿Cómo recuerdas esa narración, esos recuerdos de tu jefe? Digo que él platicaba con mucha emoción todo eso, le gustaba recordarlo. No recuerdo también muchos detalles, pero sí recuerdo que él se emocionaba porque él platicaba del término del partido, que la gente se metió, perdón, que la gente los encueró, que la gente los cargó, que la gente no los dejaba casi casi ni regresar, y cuando llegaron a Puebla fue una locura tremenda, o sea, la gente esperándolos, la gente en las calles, la gente, no, hombre, o sea, héroes, ¿no? Héroes totalmente. Realmente sí fue un paso importante en el fútbol poblano, un momento tremendo para los que estuvieron ahí, porque digo, él con detalle no te puedo decir, no recuerdo, pero sí recuerdo que se emocionaba, le gustaba mucho ese momento, platicar ese momento, ¿no? Lo disfrutaba y pues a lo mejor lo revivía tal vez como si hubiera estado en ese momento otra vez, pero sí,
no te tengo tantos detalles, pero sí lo que decía era, pues, que era de lo más lindo que le había pasado en el fútbol. Pero aparte Oye, estaba joven, claro, ¿asciende qué? Con 25 años más o menos, ¿no? 25 años, 25 años, y La con plenitud. aparte también siendo él decía, ¿no? Que, pues, él había sido también, pues, parte importante porque sí, yo lo poco que recuerdo fue un gran arquero y lo que mucha gente me ha dicho que era un arquerazo, sin duda, no lo dudo, yo lo vi jugar después. Cuando él se retira, yo tenía 4 años, entonces no recuerdo mucho de cuando jugaba, pero después lo vi jugar, a nivel amateur y de repente ya ni jugaba en la portería, jugaba en la cancha, pero cuando jugaba en la portería era un kamikaze, o sea, y aparte como era flaco, volado y todo, y disfrutaba siempre lo que hacía. Entonces, sin duda, esos momentos yo creo que los disfrutó muchísimo. Oye, le toca después en el ascenso una etapa, pues no exenta de complicaciones, pero como de estabilización del Puebla, ¿no? Porque no era de los equipos con mayor cartera, pero hacían un esfuerzo con mucha garra y empiezan algunas incorporaciones a darle, pues ya mayor calidad, ¿no? Llega Confianza, llega Bueno, Benito Pardo, Juanito Alvarado, el propio Lapuente, le toca, me parece que también a Chotreyes, ¿no? eh, Este, entonces, no sé si en esos diálogos familiares, en esas remembranzas, te platicaba un poquito ya de ese pueblo en los setentas en primera. sí, sí, claro, por supuesto que, eh, digo, lógico que el hecho ya de jugar en Primera División para él fue él nunca tuvo miedo, entonces, como te digo, disfrutaba tanto eso que el hecho de poder competir contra América, ¿no? A América le encantaba jugar, eso sí te decía, con América yo jugaba como fuera, lastimado, fracturado, lo que sea, porque América daba unos Y además le partidazos. ganaban. Y además eran su coco, exactamente, el Puebla era el coco de América, entonces estadios llenos, o sea, digo, con América y con todos, porque me di cuenta que en esa época la gente se volcaba al estadio y lo llenaba todos los partidos cuando ascendieron, venían aquí, ellos, ¿te acuerdas? Empezaron jugando, él llegó aquí jugando al Zaragoza, Ajá. al estadio Zaragoza, ya después, bueno, ya en el Cuauhtémoc, pues era otro mundo, era un estadio hermoso, y estadio siempre lleno, y convivir con gente como pues, ya La Puente que venía en otro, pues de un nivel alto, venía Desconfianza, venían, eh, estaba Jorge Negrete, estaba pues, el mismo Gervasio en un rato, o sea, jugadores de primer nivel que él fue de un carácter siempre fuerte y platicaba a veces que siempre se agarraba con alguno de sí del partido, se peleaban y todo, y después terminaban abrazados, como siempre decía, ya al final tenemos abrazados, pero siempre eran pleitos y él nunca se intimidaba con ninguno, o sea, él iba para adelante y bueno, siempre buscando que les fuera bien, Sí, era pero un sí, equipo del Puebla, este, fútbol colmillo, ¿no? O sea, tenías eh, ahí a Nacho Treyes, influyendo y tenías Desconfianza, Broncudo, o sea, tenías a gente de mucho carácter. Confianza, Negrete en su momento, o sea, eran Rafa Borja, que también era bravo. Borja, que Borja. Sí, no, y aparte en esa época, por lo que me cuenta, eran bravos todos, ¿eh? O sea, nada de que como ahora, pues ahora hay tanta cámara que ya no, antes se agarraban a trancazos y las broncas tremendas, y si no, entre ellos con el otro equipo, o sea, pero en este caso siempre buscando pues que el bien común. Y con Don Nacho, pues más todavía, y Don Nacho lo quería mucho. Don Nacho, él me cuenta y todavía a mí me tocó Don Nacho que me dirigiera, el último año que dirigió Don Nacho Treyes aquí en Puebla, En y él el me decía, 90-91, ¿o cuál? Sí, 90-91, y uno, ajá, ves que cuando vino, suple a Jorge Vieira y los mete en liguilla. exactamente, exactamente, Don Nacho. Y él me decía que él quería mucho a mi papá, y porque mi papá era un buen portero, y bueno, la verdad que Don Nacho súper bien, ya aquí ya vino muy grande, pero bien, o sea, me hablaba mucho mi papá y a mí me tenía consideración por ese lado, yo creo también. Yo estaba muy chico, venía debutando y todo, pero sí lo quería bien y bueno, Don Nacho era un personaje, ¿no? Pero bueno, les va bien a él, a mi papá lo llaman a la selección, el ingeniero de la Torre, la verdad no recuerdo bien el año, pero me acuerdo que era, ahí tenemos en casa el telegrama que le mandan diciéndole que se tiene que presentar con la selección.
no sé, al siguiente, punto, al siguiente lunes, y justo juegan el domingo y el pata bendita le fractura el cúbito del radio, una patada. Mi papá sale a cortar una pelota al suelo y el pata bendita le tira la patada y precisamente contra América, le fractura cúbito y radio y por eso se pierde ir a la selección. Estamos hablando, creo, del 70 y no sé si 71, 72 por ahí, no recuerdo bien. Por no te voy a buscar ese telegrama, todo está ahí en casa de mi papá, Sí, sí, tendré que echarle un clavadote, pero, sí lo guardamos en su telegrama donde el ingeniero Latorre le informa que está convocado a selección, a preselección, ¿no? Pero claro. estaba convocado y él, digo, eso también, pues, que era padre, ¿no? Pues, porque él estaba en un gran momento y justo le sucede esta desgracia que ya no le permite ir a selección. Oye, ¿y cómo recuerdas que te fue infundiendo tu jefe ese amor por la franja? Este, de alguna manera explícita o implícita, pero cuando ya naces tú, los lleva al estadio. ¿Cómo les va transmitiendo ese amor por la franja? Sí, desde chicos hay fotos igual donde desde chicos nos llevaba a mi hermano y a mí, porque mi hermana ya nace cuando él ya se retiró, nos llevaba al estadio y tenemos fotos con él ahí de, ya saben, ¿no? Vestidos de porteros igual que él. Y bueno, pues simplemente él, como te digo, él se volvió poblano desde que llegó, le tomó un cariño importante y después, pues jugando, después se retira y vuelve a trabajar con el Puebla. eh, y pues el fútbol, lógico que ya lo traíamos en la sangre, ¿no? Yo lo traía en la sangre por él, después al verlo y después pues en la portería. Yo también jugaba de chico en la cancha, pero me gustaba mucho la portería, sin embargo no era dedicado a la portería, simplemente cuando decidí ser profesional, pues sí me dediqué a la portería porque a mí es lo que más me gustaba. Y yo lo veía a él, él me entrenó, él me enseñó. Desde los 4 años yo le dije, quiero ser portero, o sea, yo le decía, quiero ser portero, y me decía, bueno, pues aviéntate, ¿no? Y me ponía una pelota aquí, porque él tenía, querías jugar fútbol. Entonces un día me dijo, yo le digo, quiero jugar fútbol. Me dice, pues, sí. Juntamos a los amigos de ahí de la calle y armamos un equipito para entrenar. Ahí a media calle de tu casa, ahí en San Manuel, estaba una canchita. Pues ahí nos llevaba él a entrenar y ya le dije un día, quiero ser portero. Ah, sí, quieres ser portero. Bueno, y me puso una pelota así, ¿no? Con la mano. Me dijo, aviéntate, ponte ahí, aviéntate. Y me aventaba yo según y me la quitaba. Y ya me daba el trancazo, ¿no? Tierra totalmente, piedras y tierra. Y ya, ¿y por qué me la quitan? Pues porque quieres ser portero, aprende a caer primero, si no, te vas a romper tu mandarín en gajos, ¿no? Entonces así empezamos con esos detalles y armamos un equipo y él pues siempre eh, lógico que todo rondaba a través de lo que era Sánchez Carvajal, ¿no? O Carvajal, como mucha gente lo conoció. En la calle, hasta el día que falleció, siempre había gente que lo reconocía y ahí va Carvajal y Carvajal para acá y Carvajal para allá. Siempre mucha gente lo reconoció, lo admiraban, lo respetaban como futbolista, pero después con todo lo demás, con todo lo que hizo después retirado, o sea, En el eh, club, lo que le siguió aportando. En el club, cuéntanos un poquito en esa faceta ya post-retiro, porque él siguió formando generaciones, ¿no? sí, él sale y está mucho tiempo alejado del club, trabaja en Banco Mexicano Somex, sufre un accidente, lo que nunca le pasó, bueno, sí le pasó la fractura, pero lo que nunca le pasó en el fútbol en las piernas, le pasa ahí en Banco Mexicano Somex y le queda una pierna en un accidente automovilístico trabajando, le queda una pierna, la pierna izquierda más corta que la derecha y bueno, él aún con ese problema, por decirlo así, él siempre fue muy tenaz, él decía siempre para adelante. Y entonces, después de todo eso que pasa, pues bueno, él regresa como entrenador a Fuerzas Básicas del Puebla, dirige segunda división, dirige tercera división, se vuelve entrenador de porteros, o sea, muchas etapas tuvo dentro del club y duró muchísimo tiempo ahí, formó porteros, tuvo Villalpando en algún momento,
bueno, y a muchos jugadores también que él formó, pues a lo mejor ni siquiera en el Puebla, a veces hasta afuera, porque desde el equipo amateur que teníamos salió un Bruno Mendoza, un Javier Hernández, no sé si recuerdes a estos amigos, y otros más que estuvimos en reservas también, y algunos pues a primer equipo. Y después, te digo, sí, dirige tercera división, segunda división, es auxiliar de segunda división cuando quedamos campeones en segunda división en el 95, entrenador de porteros también mucho tiempo, hasta el 2000, que fue 14 o 15, que ahí es donde ya termina pues su relación con el club, ¿no? Siendo entrenador de porteros todavía en los últimos años, y termina su relación laboral con el club. Yo no recuerdo si 14 o 15, por ahí más o menos. Ya, se desliga totalmente del club, pero él toda su vida estuvo más allá del Puebla, pues también formaba, tenía equipos de fútbol. Te repito, desde chico estábamos en equipos de fútbol, mi hermano y yo. Y cuando nosotros crecimos, él siguió con una escuela de fútbol que en su momento se llamaba Toluca. El Puebla no, porque siempre les pidió, fíjate, siempre les pidió chance de ser No le filial, y daban chance. nunca le dieron chance. Él salió medio peleado de Puebla, entonces con los directivos en su momento, pues no le dieron chance. Él se Entonces le retira formó en el 76, ¿no? 76. ¿Quién era? Ah, Leonardo Ortiz, el presidente, me imagino. Creo que sí, ¿no? Y después, no, sí, sí, sí. ya andaba, sí, creo que sí, y ya andaba, no, sí, Leonardo Ortiz tiene razón. Pero, Pero sale mal porque pues, a él le debían dinero. Él se retira precisamente porque no les pagaban. Nace mi hermana en el 76, entonces pues ya éramos tres. Mi papá pues no les pagaban a los futbolistas como ahora, y con tres hijos pues tenía que agarrar sus cositas y ponerse a chambear, ¿no? Porque había que alimentar a estos dragoncillos. Y bueno, se retira por esa situación, demanda al equipo para que le paguen todo lo que le debían, porque le debían no sé cuánto, la verdad, no sé cuánto tiempo ni cuánto dinero era, pero sí me recuerdo que él decía que pues debían dinero, los demanda, y por eso fue así como que mucho tiempo tuvieron esa diferencia, ¿no? Mi papá tuvo ese problema de que el club no lo aceptaba, no lo quería. Él tenía sus equipos y pedía que fuera filial y nunca le dieron chance hasta allá, después con el tiempo, pero pues ya él regresa después también con el tiempo a trabajar. pero como tú bien dices, le toca todavía formar a Villalpando y a otro portero, por ejemplo, Memo Matías, ¿no? También le toca participar ahí en su formación. Sí, totalmente, ya en el club estaba Memo Matías, estaba un servidor, que yo también estaba en segunda división, tercera, y bueno, venía a primer equipo. Después, bien, ya en épocas más cercanas, pues llega Villalpando y lo tiene también un rato. Y pues bueno, son de los arqueros que él más o menos nos formó, ¿no? A mí desde chico me enseñó todo, y después en el Puebla, pues ya en alto rendimiento también me terminó de formar, ¿no? Oye, digo, es una pregunta un poquito hipotética o difícil, pero si le preguntáramos a tu jefe qué significa para él ser una leyenda enfranjada, ¿qué crees que nos podría responder o qué te infundió a ti como para responder tú? Él a lo mejor no se considera una leyenda, pero sí te respondería que él lo dio todo por el Puebla. Él lo entregó todo por el equipo. O sea, él no se considera, a lo mejor, nunca se sintió héroe, leyenda o algo así, ¿no? Pero sí te respondería que él dio, hizo y puso todo lo que él tenía y podía para el club, como jugador y después como entrenador, porque aparte eran sus valores. O sea, si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo al 100%, y era uno de esos valores que yo que trato de llevarlo a cabo, ¿no? Porque eso es lo que él me dejó, y te diría que él simplemente todo lo que tenía a mucha gente le puede parecer bueno, a mucha gente le puede parecer malo, pero él dio todo para el Puebla, como jugador y como después como
como entrenador, como auxiliar, como entrenador de porteros, en todas las fases que él estuvo, te diría que él entregó todo lo que tenía, lo que podía dar para el club. Pues la verdad es que, digo, Nacho, ha sido muy bonito que varios personajes lo mencionen y lo recuerden tan lindo, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, en la introducción del libro, Jesús López Chargoy recordando que uno de sus ídolos era tu jefe, ¿no? Y a quien iba a ver era él, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los porteros más destacados en la historia del club y tiene un lugar ahí muy importante en la historia como leyenda y además el legado perdura a través de ti todavía, ¿no? Entonces, sin duda es muy merecido este reconocimiento que humildemente le estamos haciendo y no sé si nos quieras ahí compartir algo más que recuerdes o que creas que por ahí pueda ser importante, pero te aseguro que va a quedar muy lindo el texto para tu jefe. No, no lo dudo, Mario, y te lo agradezco nuevamente. Y no, pues simplemente, como te digo, él nació en Toluca, pero se hizo poblano gracias al Puebla. Puebla lo trajo y él se convirtió en poblano de, pues, de adoptado, si quieres, pero con sangre poblana y con la franja bien puesta, porque hasta el último día él jugó, él fue partícipe y después, pues, como dices, conmigo estaba siempre a muerte, siempre buscando también ayudarme para que a mí me fuera bien, pero lógico que buscando que al pueblo le fuera bien, porque él terminó amando al Puebla desde que llegó hasta su vida la hizo por el Puebla, ¿no? El Puebla le dio una esposa, le dio una carrera, le dio la oportunidad de ser campeón, le dio la oportunidad de tener una familia, de tener una esposa, después tener unos hijos. O sea, el Puebla le hizo la vida a mi papá y lo hizo ser poblano por adopción, porque te repito, pasó más tiempo en Puebla gracias al Puebla que en su propia ciudad de nacimiento como Toluca. Y pues tan así que él decidió quedarse a vivir siempre ahí, más allá de que cuando se pudo haber ido a su casa, no, o a su tierra, no quiso, se quedó aquí en Puebla, falleció en Puebla, está en Puebla, porque él también así lo pidió, así lo decidió, y todo esto gracias al Puebla. Por eso, te repito, él amaba al Puebla, le dio una vida, le dio todo, le dio sus hijos, lo más importante en esta vida, ¿no? Sus hijos. Pues de veras, gracias, mi querido Nacho. Te mando mañana pasado más tardar la propuesta de ilustración y con esto nos das mucha carnita para hacer un texto muy, muy lindo, ¿eh? Gracias Muchas por tu tiempo y por aceptar este homenaje para tu jefe. No, hombre, al contrario, imagínate. Agradecidísimo de verdad, de corazón. Espero haya servido y bueno, acá estamos a la orden. De verdad, de corazón te lo agradezco en nombre de mis hermanos, mío y de los nietos, pues te agradecemos de corazón este reconocimiento.